Tengo una pregunta para ti, y antes de responderla, quiero que te detengas un momento y mires dentro de ti. Que mires dentro de ti de verdad y con sinceridad, porque esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Esta pregunta es quizá precisamente aquello que llevas años sin poder preguntarle a nadie, sin poder decir, e incluso sin atreverte a confesarte ni siquiera a ti mismo. Quizá esta pregunta sea esa frase silenciosa que te pasa por la mente cuando, por la noche, fijas la mirada en el techo y no puedes conciliar el sueño. Quizá sea ese peso que se te queda atascado en la garganta antes de que te salga la voz al rezar. O quizá sea esa sensación de opresión que aún persiste en tu pecho cuando abres los ojos por la mañana y a la que no sabes poner nombre. ¿Has vivido alguna vez un periodo así en tu vida? Lo hiciste todo a la perfección. Rezaste, creíste, esperaste con paciencia, sin cansarte. Te aferraste a la palabra de Dios, no perdiste la esperanza. Es más, mientras te aplastaba tu propia carga, seguiste llevando esperanza incluso a los demás. Pero el cielo parecía haberse cerrado sobre ti con una puerta de hierro. El teléfono cayó. Las puertas permanecieron cerradas. Las noticias que esperabas nunca llegaron. Las personas que creías más cercanas dejaron de verte. Algunas se retiraron en silencio de tu vida, y al irse, solo dejaron tras de sí una sensación. Eres una persona equivocada. Esperas demasiado. Eres incomprensible. Y tú, en medio de ese silencio profundo y agobiante, en esas noches que parecían no tener fin, te susurrabas a ti mismo. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿O es que nunca fui una persona elegida? ¿Es verdadera mi fe o me estoy engañando a mí mismo? ¿Tiene Dios realmente un plan para mí? Este vídeo está aquí precisamente para responder a esa pregunta, para hablarte directamente en medio de esa noche, a ese nudo en la garganta, a ese peso en el pecho. Te lo digo claro, en voz alta, sin ningún reparo y con todo mi corazón. Esto no es una casualidad. No has encontrado este vídeo por casualidad. Ningún algoritmo te ha traído aquí. Esto no es una forma de pasar el rato. Dios está aquí ahora mismo, en este preciso instante, justo en este momento en el que te sientes más oprimido, en el que te cuesta más respirar, te está llamando. Y lo que quiere decirte es muy claro. No te ha abandonado. Te ve. Te conoce a fondo, de dentro a fuera. Se da cuenta de cada paso que das. Recoge en su mano cada lágrima que derramas y te está preparando. Te está preparando para algo que aún no puedes ver. Porque la soledad es, a menudo, la puerta de la escuela más especial de Dios. Sin pasar por allí, el verdadero liderazgo no puede brotar. Sin pasar por allí, no puedes comprender quién eres ni para qué existes. Sin pasar por allí, los hombros que llevarán la carga de los demás no pueden fortalecerse. Sin pasar por allí, las manos que iluminarán el camino a quienes se pierden en la oscuridad no pueden endurecerse. Este silencio no es un castigo. Esta espera no es un olvido. Es un proceso que te reconstruye de dentro hacia afuera. Piensa en Elías, un nombre ficticio, pero la historia de miles, quizá millones, de personas reales. Elías había cumplido los 40, y su vida, vista desde fuera, era sólida, incluso hermosa. Tenía a su lado a un compañero en quien confiaba. Tenía un proyecto en el que había invertido esfuerzo, que crecía y prometía un futuro. Tenía gente a su alrededor. No solo formaba parte de una comunidad, sino que sentía que pertenecía a un lugar, que se le valoraba. Cuando abría los ojos por la mañana, sabía por qué se levantaba. Cuando llegaba la noche cansado, sentía que ese cansancio no era en vano, que tenía un sentido. Se veía a sí mismo en algún lugar dentro del plan de Dios, un lugar pequeño pero real,
silencioso pero sólido. Luego llegó un solo año. Primero se fue su socio. No solo se marchó, sino que además habló mal de él. Llevó a los tribunales todo lo que habían construido juntos a lo largo de los años. A continuación, el proyecto se derrumbó. No hubo ni una advertencia ni una explicación lógica. Después comenzaron a producirse pequeñas fisuras dentro de la comunidad. Las miradas cambiaron. La gente se alejó. Algunos se pasaron al bando contrario sin darse cuenta. Otros lo hicieron a sabiendas. Y mientras lees esto, quizá veas en estas líneas un reflejo de tu propia historia. Mientras Elías contemplaba el techo en aquellas noches largas, frías y sin salida, pensaba para sí mismo: quizá me equivocaba. Quizá nunca fui un elegido. Quizá Dios no tenía ningún plan para mí. Quizá me lo había inventado todo. Quizá solo me estaba engañando a mí mismo. Pero Elías no lo sabía en aquellas noches. No era consciente de que ese proceso milagroso y a la vez doloroso, que la neurociencia denomina poda sináptica, estaba actuando en ese mismo instante, de forma silenciosa y decidida, en su alma, en su mente, en las capas más profundas de su identidad. Porque el cerebro, para prepararte para crecer, para alcanzar una capacidad mayor y más profunda, primero corta las conexiones innecesarias, borra los viejos patrones y te deja en un vacío pesado y sin apoyo. Esto duele, esto causa dolor, a veces te hace sentir que es insoportable, a veces te lleva a ese punto en el que crees que estás completamente acabado. Pero esto no es una destrucción, esto no es un final, esto es una reconstrucción divina. La Biblia expresó esta verdad miles de años antes de la neurociencia moderna en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esto no es solo un versículo religioso, es el lenguaje divino de la neuroplasticidad, es el manifiesto más antiguo de la transformación mental y espiritual. Cuando Dios te lleva a la soledad, cuando te lleva a ese silencio profundo, en realidad está derribando algo para construir otra cosa en su lugar. Tus viejos hábitos que te mantienen pequeño, los patrones de miedo que llevan años girando en tu interior sin que te des cuenta, tus fragilidades, tus mecanismos de defensa, tu antigua identidad que ya te queda pequeña. Está cortando todo eso, uno por uno. Y en su lugar está colocando una identidad más amplia, más profunda, más resistente, con raíces mucho más sólidas. Pero esto requiere silencio, porque en medio del ruido no hay transformación. En medio de la multitud, el carácter no se remodela. Bajo los aplausos, a la sombra de los me gusta y las aprobaciones, la verdadera identidad nunca puede salir a la superficie. Piensa en Moisés, y esta vez piensa de verdad, no solo en ese héroe que aprendiste en la escuela dominical, sino en el Moisés real, el Moisés que vive, siente, cuestiona y a veces se cansa. No se preparó para el liderazgo con el esplendor del palacio de Egipto, con toda esa educación intelectual, con todo ese poder político, con todas esas conexiones sociales. Moisés no se preparó para el liderazgo en el palacio, no se preparó en el estrado, no se preparó en medio de los aplausos, los títulos y el reconocimiento. Se preparó en el desierto, se preparó durante 40 años, caminando tras las ovejas. Se preparó en medio de ese silencio infinito, donde ni siquiera se conocía su nombre, donde nadie le atribuía un gran futuro, donde nadie lo veía como un líder. 40 años. Piénsenlo de verdad por un momento. No fue solo una prueba de paciencia, fue la mitad de una vida. Significó mirar cada mañana hacia el mismo horizonte, respirar el mismo silencio, enfrentarse a la misma invisibilidad. Durante esos 40 años, Dios no cayó, Dios no se impacientó, Dios no desistió.
Dios esperó, porque Dios no es un maestro que tiene prisa, y sus obras nunca quedan a medias. En medio de ese silencio, moldeó a Moisés, lo enfureció, lo fundió, lo vació, lo trabajó con paciencia, y luego, cuando llegó el momento justo, ni un día antes, ni un día después, lo llamó desde aquella zarza que ardía sin consumirse y le dijo: «Ve, libera a mi pueblo». Pero un hombre que no ha atravesado el desierto no puede presentarse ante el faraón. Un hombre que no ha saboreado el quebrantamiento no puede llevar a un pueblo quebrantado. Un hombre que no conoce la soledad no puede ser la voz de millones que viven en soledad. Y lo que hizo de Moisés a Moisés no fueron los años en el palacio, sino los 40 años en el desierto. A David le pasó lo mismo, y esta realidad me conmueve profundamente cada vez que lo pienso. Antes de convertirse en el rey más grande y querido de Israel, antes de escribir esos salmos que marcarían profundamente a generaciones, David vivió durante años en cuevas, huyó del ejército de Saúl y en ocasiones se vio abandonado por las personas en las que creía que podrían estar a su lado. Pasó por un dolor tan profundo que el libro de los Salmos aún lleva sus huellas. Esas páginas están llenas de lamentos, gritos, alaridos y preguntas que esperan respuesta. Y quizá la frase más conmovedora de ese libro sea esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era un grito de incredulidad, ni una crisis de fe, ni una duda fingida. Era la voz más cruda y auténtica que surgía desde lo más profundo de esa prueba de liderazgo. Porque para poder cargar con el dolor del pueblo, primero hay que aprender a soportar el peso de tu propio dolor. Para poder comprender las lágrimas de los demás, primero hay que enfrentarse con honestidad a tus propias lágrimas. Para poder guiar a otros en la oscuridad, primero hay que atravesar esa oscuridad tú mismo. Y David aprendió precisamente eso en las cuevas. Por eso sus salmos siguen resonando en las bocas de la gente miles de años después. Por eso sus palabras siguen tocando el alma de las personas en sus noches más oscuras. Ibrahim, sin embargo, incluso el día en que recibió la mayor de las promesas, incluso en ese momento magnífico en que Dios le mostró el cielo y le dijo: «Mira, tu descendencia será tan numerosa como estas estrellas», esperó durante años, durante décadas. A veces dudó, a veces se sintió perdido, a veces buscó soluciones humanas, a veces cometió errores, pero siguió aferrándose, y al final estuvo dispuesto a renunciar incluso a su hijo, a quien consideraba lo más valioso, a quien había esperado durante años y cuya existencia daba sentido a todo. Justo en ese momento, justo en ese instante de entrega, Dios dijo: «Basta». Porque el liderazgo no nace de la capacidad de mantener todo bajo control. Nace de poder confiar lo suficiente como para dejarlo todo. De poder rendirse lo suficiente como para entregarlo todo en manos de Dios. Y esta rendición no se aprende sentada a la mesa. Solo se aprende cuando no queda otra opción, cuando no haya que aferrarse, cuando solo y únicamente te ves obligada a dejarlo ir. Piensa en Noemí. Por un momento, leed la historia de esta mujer como si fuera vuestra propia historia. Intentad adentraros en su mundo interior. Esta mujer del libro de Ruth enterró a su marido cuando aún se encontraba en la etapa más fructífera y llena de esperanza de su vida. Pero las desgracias no terminaron ahí. Perdió también a sus 2 hijos. Pasó 5 años en una tierra extranjera, a kilómetros de distancia de su patria. Cada mañana, respirando el aire de aquella tierra, sin sus hijos, de los que era viuda y madre, aprendió a levantarse antes de que terminara su duelo. Cuando por fin regresó a su patria, no llegó esa bonita frase que esperabas: «Dios lo arregló todo». Cuando Noemí regresó, dijo lo siguiente, y pronunció en voz alta esta confesión valiente, sincera y que brotaba del corazón: «No me llaméis ya Noemí, llamadme Mara,
es decir, amargura, porque el Dios Todopoderoso me ha dejado en gran amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. Esta frase no se suele mencionar desde los púlpitos, porque no parece correcta, porque da la sensación de que no es algo que se espera que diga un cristiano fiel y fuerte, porque no encaja en los sermones de victoria, porque no se parece a las brillantes publicaciones de fe en las redes sociales. Pero Dios no borró esta confesión. Dios no hizo caso de ella. Dios la incluyó en la Biblia, la protegió y la transmitió a las generaciones. Porque esta confesión era verdadera, y era una verdadera rendición. No era una fe performativa, sino una fe quebrantada pero sincera. Y justo tras esta confesión quebrantada y sincera, el Señor envolvió la historia de Noemí de tal manera, la transformó de tal manera, le dio tal significado, que el linaje de su nuera Ruth se extendió hasta David y de David hasta el Mesías. Es decir, el linaje de la mayor historia de salvación de toda la historia de la humanidad nació del momento más quebrantado, más vacío, más solitario y más doloroso de una mujer. Si Dios pudo vincular el quebrantamiento de Noemí a un propósito tan grande y duradero, sin duda también puede vincular tu temporada de soledad, tu sensación de vacío, tu espera que parece interminable, a un propósito profundo y duradero. Quizá en este momento te hayas visto obligado a separarte de tu entorno familiar y no puedas compartir esta decisión con nadie de tu alrededor, porque lo único que oyes es: ten paciencia, la familia es sagrada, la sangre no es agua. Cuando tú has vivido en primera persona cómo te has ido desvaneciendo dentro de esa relación, cómo te has ido encogiendo, lo lejos que te has alejado de quien eres, y cerrar esa puerta no fue una falta de lealtad, sino tanto un respiro como una decisión de profunda obediencia, pues Dios no te creó para que te derrumbes, sino para que crezcas. Quizá en tu matrimonio llevas una carga que nadie ve, que desde fuera nunca se entiende, que nunca ha sido apreciada, y cuando te acuestas por las noches, en la oscuridad, te preguntas esto. Quizás te estás acercando a los 60 o ya los has superado, y la sociedad te trata como a alguien cuya hora ya pasó, cuyo papel ha terminado, cuyo tiempo ha expirado. Pero en tu interior sigue ardiendo un fuego, sigue creciendo, sigue impulsándote a hacer cosas, y ese fuego no se apaga, porque el fuego que Dios ha encendido no lo puede apagar el hombre. Quizás vivas con un dolor crónico, con una enfermedad que dura desde hace tiempo, y que te da la sensación de que no va a terminar nunca. Y los médicos hablan, se aplican tratamientos, pero tú sientes que en medio de este dolor hay algo espiritual que se te está tratando de decir. El lenguaje del cuerpo es al mismo tiempo la voz del alma, y nadie habla desde esa dimensión. Nadie intenta leer el mensaje que hay en este dolor. Te digo esto, te lo digo con todo mi corazón y con plena fe. No estás solo. Lo que sientes no es una debilidad, no es un pecado, no es un signo de que tu fe sea insuficiente. Son una temporada de preparación. La temporada de preparación no siempre te hace sentir cómodo. La mayoría de las veces, la temporada de preparación comienza de verdad y en profundidad justo en ese punto en el que crees que has llegado al límite, porque Dios no te pone a trabajar en la comodidad, sino en el límite mismo de tu capacidad, justo en ese punto de tensión. Este fenómeno, conocido en la literatura psicológica como crecimiento postraumático, describe la profunda y irreversible transformación interior que experimenta una persona tras su golpe más duro. Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun investigaron esta cuestión durante años, y los resultados siempre apuntaban al mismo lugar. Los líderes que han dejado huella en la historia, los visionarios que han hecho avanzar a la humanidad, aquellos que han tocado las heridas de los demás,
Casi todos ellos son personas que, en algún momento, lo perdieron todo, se quedaron completamente solas y se derrumbaron por dentro. No es una coincidencia. Dios lo estableció así hace mucho tiempo. La ciencia solo está descubriendo su firma ahora. La física cuántica nos dice algo interesante. Mientras una partícula no es observada, vibra en todas partes al mismo tiempo. Pero cuando una mirada se posa sobre ella, esa infinita posibilidad se convierte en una sola realidad. Tú también eres así. Cuando el ruido de la multitud se apaga, cuando la falta de aprobación no te borra, cuando la soledad, en lugar de vaciarte, te hace más profundo, y cuando la mirada de Dios se fija en ti, esa verdad sobre quién eres ya no se desvanece, sino que echa raíces en tu interior. En este proceso, la memoria que llevan el cuerpo y el alma también se pone en movimiento. Los grandes dolores vividos, las largas esperas, esas pesadas noches pasadas en silencio, se han grabado en las células y en el alma. En el silencio de la estación de la soledad, todo esto sale a la superficie, se ve iluminado por la luz de Dios y cobra sentido. Esta transformación no comienza en el ruido, sino que madura en el silencio, porque Él obra con las manos más hábiles, las más pacientes y las más compasivas. Quiero hablaros de Ashira, porque quizás su historia sea vuestra historia y quizás su lucha os sirva de consuelo esta noche. Durante 3 años completos, Ashira no vio ninguna respuesta concreta y visible a sus oraciones. Durante 3 años, todos a su alrededor avanzaron. Se abrieron puertas, se concretaron sueños, se cumplieron promesas. Mientras ella se quedó estancada en el mismo punto. No fue solo una decepción, fue un proceso en el que comenzó a cuestionarse profundamente quién era y para qué existía. Cada domingo se debatía con la misma pregunta: